Hola chicos, vamos a hacer la orientación del punto 5 guía 1, segundo periodo de física, ¿vale? Entonces me preguntan que existe una temperatura de congelación desconocida para el punto de congelación del agua y punto de ebullición del agua es de 120 grados desconocidos. Me piden que encuentre una relación entre la temperatura centígrada, la temperatura Fahrenheit y la temperatura absoluta escala Kelvin, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hagamos que Tc quede en función de T desconocida o viceversa, ¿sí? O más bien vamos a encontrar lo siguiente. Td va a estar en función de la temperatura centígrada, ¿vale? Y así. Para hacer esto, pues tengo estos datos, ¿sí? Sabemos que el punto del agua de congelación es de 0 y el de ebullición es de 100. Entonces voy a crear una gráfica, vemos que la distribución es lineal, ese es el siguiente paso. Entonces vamos a crear la gráfica de forma así como medio rápida. ¿Sí? Tengo mi variable independiente, T centígrado, ¿sí? Y T desconocida. Bueno, y vemos que la temperatura desconocida existe cosas negativas. Tenemos lo siguiente. ¿Listo? Entonces, según nuestra tabla, cuando marca menos 30, pues la temperatura es de 0 en centígrados. ¿Listo? Acá tengo menos 30, la temperatura es de 0. O sea que podemos poner el primer punto acá. Y lo otro me dice que cuando marque 100, temperatura centígrada, la otra va a costar 120, digamos por acá más o menos. Entonces hacemos como el puntico por acá más o menos. Y lo que hago es unir esos dos puntos. Voy a tratar de unirlos acá con una recta. Y ya está. Y vemos que es una función lineal, la cual tiene las siguientes cualidades, viéndonos un poquito como la parte matemática, ¿cierto? Que la función lineal se expresa de la siguiente manera. M es pendiente, B punto de corte, y sabemos que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y el punto de corte lo podemos dar como y1 menos m por x1. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar que y va a tomar que la variable independiente va a ser td, y lo mismo, y1 va a ser td1, y2 va a ser td2. Y x, que es mi variable independiente, va a ser temperatura centígrada. Ya viendo eso, pues podemos tener que nuestra ecuación va a tener la siguiente forma. Temperatura desconocida va a estar dada por una pendiente, por una temperatura centígrada más el punto de corte. Simplemente que debo hallar cuánto vale la pendiente y cuánto vale el punto de corte. La pendiente, pues habíamos dicho que era y2 menos y1, pues en este caso sería temperatura 2 menos la temperatura desconocida 1 sobre la temperatura centígrada 2 menos la temperatura centígrada 1. ¿Qué implica este 2? Pues es el punto de ebullición y el punto de donde el agua se congela, ¿vale? Igualmente. Entonces simplemente sustituimos, acá según los datos era 120 grados desconocidos, menos, y entre paréntesis, menos 30 grados. Pongo entre paréntesis porque la fórmula, la definición de pendiente siempre lleva un menos acá. Y acá tenemos 100 centígrados menos 0 centígrados. Hacemos las cuentas, menos por menos daría más. 120 más 30, esto es factor, tiene las mismas unidades de grados desconocidos. Y a 100 le quito 0, pues daría 100. Y nuestra pendiente estaría como 150 grados desconocidos sobre
100 centígrados, ¿vale? Simplemente simplificamos acá y esto le sacamos quinta de 15 sería 3, quinta de 10 sería 2 y ya, no voy a dejar las unidades pues para no confundirnos con tantas cosas. Temperatura desconocida va a tener el siguiente valor, ya la tenemos ahí, 3 medios de la temperatura centígrada más B. Ahora vamos a calcular B, que es el punto de corte, que sería temperatura desconocida 1 menos, haciendo la analogía de Y por la temperatura desconocida, la pendiente y la temperatura centígrada. Temperatura desconocida 1, pues sabemos que es el punto donde el agua se congela, sería de menos 30 grados desconocidos, menos la pendiente que sería 3 medios, multiplicado por el punto de congelación del agua que sería 0 centígrados. Acá las unidades centígrados, desconocido, centígrado con centígrado se cancela, 30 por 0 daría 0 y otro daría 0, todo esto nos da 0 y el punto es menos 30, ¿vale? Punto de corte con el eje Y. Entonces finalmente nuestra ecuación, ya que la temperatura es desconocida, volvemos acá para la pendiente que sería 3 medios, ¿sí? Menos 30 acá, la temperatura centígrada menos 30. Podemos dejarla así y esta es nuestra respuesta. Si vemos la gráfica, este es el punto donde se corta el eje Y. Vemos que es este, perfecto, nos dio. Ahora buscamos la relación, cómo está la temperatura centígrada de esto, ¿vale? Entonces, podemos hacer lo siguiente, la temperatura Kelvin, ¿sí? Absoluta, va a estar dada como 273,15 más la temperatura C. Y acá lo que debo hacer es despejar. De acá despejamos TC. Dejamos TC. Y nos quedaría de la siguiente manera. Esto está negativo, pasa a sumar. Entonces 3 medios de TC es igual a TD más 30. Y esto pasa invertido, factor de todo esto. Y ahora tenemos que la temperatura Kelvin menos 273 va a pasar esta a restar, es igual a la temperatura centígrada, ¿vale? Nuestra temperatura centígrada será igual. Y sustituimos esto de acá, perdón. Sustituimos, bueno, temperatura Kelvin, acá la dejamos igual, 273,15. Y esto lo sustituyo allá, 2 tercios de TD más 30. Y ahora despejo TD. ¿Listo? Entonces este pasa a multiplicar, este pasa a dividir. Nos quedaría de la siguiente manera, 3 medios, factor común de la temperatura Kelvin menos 273,15 es igual a la temperatura D más 30. Y este 30 lo voy a pasar a restar. Entonces, vemos que era 3 medios de la temperatura Kelvin menos 273,15, era lo que nos había quedado anteriormente, TD más 30. Este pasa a restar y nos queda TK menos 273,15. Está positivo, pasa a restar, vamos a dejarlo acá, ya está, igual a TD, y eso sería todo, o simplemente pues rompemos, multiplicamos y hacemos las propiedades distributivas y todo, pero ya con esta ecuación así, TD sería igual a 3 medios, factor común de la temperatura Kelvin que nos den, le restamos 273, ese número, después hacemos eso, ¿listo? Y esto sería la respuesta del ejercicio.
La de Kelvin, pues, la de Fahrenheit se las quedo debiendo, ¿vale? Entonces, para no alargar el video. Muchas gracias, chicos. Espero lo hayan comprendido, ¿vale? Feliz tarde.